El motivo de nuestro encuentro es esta fantástica exposición en torno a las figuras, a nuestros poetas canarios que surgen de esa brillante iniciativa del Museo de Casa Tomás Morales. La Universidad de La Laguna, cuando planteamos esta exposición, lo que pensamos era hacer un evento dinámico, que además tuviera vida a lo largo de estas semanas de exposición, ¿no? Hemos planteado 3 actividades. La primera fue un recital de poesía en el que participó Aida González Rossi y Rafael José Díaz. Fue un encuentro entrañable, fantástico, y en el que tuvimos oportunidad pues, de tener ese contacto y de escuchar poesía, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos une. Luego hicimos una visita guiada en la que estuvo uno de los fotógrafos que ha participado en la elaboración de esta fotografía, que es Carlos Suárez. Como saben, el resto de fotografías corren a cargo de Tato González. Y bueno, pues ellos, los artistas de la parte gráfica, pues nos hicieron este recorrido que también fue muy interesante. Y la última actividad es esta presentación de este libro de poesía que nos trae Isidro. Nos acompaña también. El libro es La vida anterior. Y también está con nosotros Bruno Mesa para dinamizar este encuentro con Isidro y que nos cuente un poco cuál es el motivo, cuáles son los aromas que desprende el libro y hacia dónde vamos con este libro tan fantástico. Yo no he tenido oportunidad de verlo todavía. Ahora compraré un ejemplar y ya, Isidro, te daré mi feedback. Bueno, pues ese es un poco este motivo, ¿no? De encontrarnos aquí en torno a la cultura, a la poesía. Nos hace mucha falta, por cierto. Nos hace además falta pues, visualizarnos, ¿no? Visualizar ese trabajo, esas implicaciones de nuestros artistas y también el director, que quiero agradecer también la presencia del director insular, que por cierto también es un gran poeta. Me comentaba en su día, en alguna conversación, la necesidad de ir haciendo ese catálogo no solo de poesía, sino de todo el arte, de las distintas disciplinas, pero de ahora, de hoy, de 2021. Y creo que esto un poco encaja en ese concepto, ¿no? Para ir teniendo nuevas referencias en Canarias sobre lo que tenemos y esas referencias transmitírselas a los nuevos jóvenes, ¿no? A los jóvenes. Bueno, pues ya digo que una de las líneas que nos hemos planteado precisamente por nombrar la juventud en la universidad, desde que estoy ocupando este cargo de vicerrector de Cultura, es tratar de enganchar a la juventud con estas manifestaciones culturales, ¿no? Aquí tenemos una responsabilidad importante, tenemos que buscar fórmulas y tenemos que tratar de hacer ese acercamiento a la cultura por las vías, tenemos que trazar nuevas rutas que conduzcan a ese enganche de nuestros jóvenes con la cultura en general, con la literatura y luego con este fantástico mundo que es la poesía, ¿no? La poesía, especialmente en un mundo que a veces se vuelve excesivamente frívolo, pues esta manifestación cultural, que es puro sentimiento, es más necesaria que nunca, desde mi punto de vista. Y en eso estamos tratando de generar ese caldo de participación, buscando fórmulas, tratando de acercar a la juventud y también, por supuesto, apoyando a nuestros fantásticos autores, ¿no? En este caso, bueno, Isidro y Bruno están colaborando, de hecho, con nuestro vicerrectorado. Ellos forman parte de
los premios, de dos de los premios, de uno de los premios, en este caso el de poesía, son jurados de ese premio. Carlos Schwarz, por ejemplo, es jurado del Premio Internacional de Fotografía, y aprovecho esta ocasión también para agradecerles esa implicación que es necesaria, ¿no?, para, entre todos, conseguir ese enganche de nuestra juventud. Bueno, aquí permítanme también, detrás de estos proyectos siempre hay ideas, siempre hay personas que están pensando, ¿no? Y aquella chica que tenemos allí al fondo, que es Bea, sé que está muy pendiente de todas estas ideas, de estar en contacto con los autores y, bueno, en parte quería agradecerle esa implicación. Bea, a pesar de que estés escondida ahí, que eres muy protagonista y responsable un poco de esto, ¿no? Bueno, poco más. Yo les dejo ya con la parte importante, que es la presentación de este libro, con Isidro, con Bruno, que vamos a tener un diálogo con ellos y creo que vamos a pasar un rato muy útil, muy entretenido y muy enriquecedor. Como digo, disfruten de esta exposición, que estará abierta hasta el día 11 de junio, no es que cierre hoy, esta sí es la última actividad de esas paralelas, pero la exposición estará abierta hasta el 11 de junio. Así que, por favor, visiten la exposición, traigan gente a la exposición y si es gente joven también, porque es necesario. La cultura la hacemos entre todos. Muchas gracias. Cuando quieran. Nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, gracias al vicerrector y gracias en general al Vicerrectorado de Cultura por traer la exposición Rastros y Rostros de Poetas. Creo que es necesario que existan espacios para la poesía, espacios de lectura, pero sobre todo espacios de reflexión. Por eso me alegra poder estar aquí. Yo también quiero agradecerle no solo al vicerrector, sino también a Beatriz, que es la que en realidad se encarga de todo esto, y agradecerle a Isidro la invitación a presentar su libro. Para mí es un placer hacerlo. En realidad yo leí una versión de este libro hace algunos años, muy distinta a la editada, y era para mí un libro esperado y me alegró mucho la edición. Y hago aquí una pequeña digresión porque creo que este acto sí es la presentación de un libro, la vida anterior de Isidro Hernández, pero también de alguna forma es la presentación de una editorial. Antes se habían publicado dos libros de esa editorial, Ediciones del Pampalino, los libros colectivos, Mirra y Arca, pero este de alguna forma representa creo que una apuesta, un paso adelante. Pero diría que es una presentación, si me permiten, indirecta, silenciosa, humilde, como lo es la propia editorial, y también a contracorriente, por la forma, por la apuesta, pero también tiene algo, de nuevo, silencioso, que es la rigurosidad, o por lo menos el deseo de apostar por ciertas obras, por ciertas voces. Además, creo que el libro está muy bien editado, que es muy cuidadoso, y eso de alguna forma dignifica también una obra, si acaso eso fuera posible. Además, y esto lo enlazo con mi análisis del libro de Isidro, con mi presentación, el libro contiene dos notas en la contraportada que ya invitan a pensar la poesía de Isidro, una nota de Sánchez Robaina y otra de Melchor López. Y además tiene una especie de epílogo de nota crítica al final, algo más extensa, de José Corredor Mateos, que también, de alguna forma, nos sugieren esa reflexión sobre el libro de Isidro. Y lo que voy a hacer yo es más o menos eso. No tiene ninguna pretensión, más allá de invitarles a pensar la poesía de Isidro, de servirles, si quieren, de puerta de entrada para su recital, que es el centro del acto. Me sucede con la obra de Isidro, al que conozco desde hace mucho tiempo y al que he leído, que mantengo una especie de diálogo silencioso con su obra. En alguna ocasión ese diálogo se ha convertido en crítica, pero en general ese diálogo genera una serie de ideas que de alguna forma este libro culmina. Creo que todos los que están aquí lo conocen a Isidro, muchos lo conocen como conservador del TEA, como crítico de arte, como especialista en Oscar Domínguez o en el surrealismo, como traductor del francés. Pero en realidad para mí Isidro es esencialmente un poeta, es el autor de los libros que ha traído aquí, de Trasluz, de Árbol Blanco, del Ciego del Alba, y de este libro que yo creo que es una culminación, no lo digo yo, antes mismo ahí en la puerta me lo comentaba algún amigo, que es un libro excelente y lo es. Es una culminación de su evolución como poeta.
Y yo he, de alguna forma, generado este texto, este breve análisis, como resultado de ese diálogo con la obra de Isidro. Hay en este libro, ya desde el título, una especie de regreso, pero ese regreso no es único, sino múltiple. Por ejemplo, es muy evidente el camino de la memoria, de la infancia recobrada, pero también es el asombro de ser el mismo y otro, de buscar al que fue, al que fuimos, y volver a entender aquel esplendor primero, pero sobre todo es el regreso, y esto es muy importante como motivo del libro, el regreso a un mundo ancestral, desasido, anterior a la historia y al tiempo, anterior al lenguaje mismo, un mundo que quiere ser aquí como un refugio ante lo efímero de la condición humana. Isidro nos propone algo frente a lo mudable o lo quebradizo, frente a aquello que está condenado a perderse, exactamente lo mismo que nos ofrecía, por ejemplo, un poeta como Eugenio Montejo, algo que es más grande y perdurable que la vida, decía Montejo. Isidro eso lo identifica y lo utiliza como una conversación en la naturaleza, en su instinto, en su maravilla, en su injusticia también. Hay incluso un poema en el que promete la liquidación prácticamente del género humano y no lo dice con tristeza, sino llegará un momento en que seremos liberados de alguna forma. Ahí es donde Isidro encuentra esa perduración, donde se detiene, en ese tiempo que es muchos tiempos. Y por tanto no es solo un origen lo que propone Isidro, como se podría pensar, no es solo una vida anterior, es también un futuro. Por eso el poeta se reconoce aquí en los barrancos, en las grutas, en los cerrajones, en la demencia del viento, en las piteras, en las tabaibas, y no se equivoca en su intuición. Todo eso seremos, a todo eso estamos destinados y quizá todo eso somos. Hay otro de los motivos que ha generado ese diálogo con la obra de Isidro. Me ha sucedido con otros libros suyos, pero en este libro tiene muchísima más presencia, que es la presencia del límite, la sospecha de un final, la imaginación de una extinción, y ese motivo sobrevuela y tensa todo el libro. En realidad este tipo de poema, pues vamos a llamarlo así, no solo de motivo, es muy común en la poesía contemporánea. El poeta que imagina su instante final, su desaparición, su desaprender también. Podríamos decir, bueno, lo natural en ese tipo de poema es que esté habitado por el dolor. En Isidro, y ahí empiezan los matices de originalidad de este libro, que son muchos, no existe esa presencia del dolor de forma explícita. Puede estar entre líneas, puede ser entrevista, pero nunca es explícita. El libro es esencialmente celebratorio. Incluso esa desaparición se celebra como una unificación con la naturaleza. Como si no existiera la posibilidad de un dolor, sino de una aceptación. Ese final, por tanto, es interpretado como un principio, como una vuelta. Y en ese instante, Isidro en su tesis gira y nos dice, en realidad todo parece como el sueño de existir, y además es un sueño que no vais a recordar cuando despertéis. Si os fijáis, esas dos tesis encadenadas que circulan por varios poemas, lo relacionan directamente a la poesía de Isidro con los gnósticos, es decir, con quienes creían que la vida era un sueño del que solo nos despierta la muerte. Esa comprensión de lo que somos le permite a Isidro escribir, verse a sí mismo dormido entre mortajas de palmera, convertido él también en parte del sueño, en la milenaria alucinación de los días y las noches. La mortalidad y, por tanto, la conciencia del tiempo se nos presenta en estos poemas como dos cosas, como un precipicio y como un espejo. Y no utilizo esos términos de forma gratuita, si me permiten. Precipicio es el término que utilizaba Schopenhauer, por ejemplo, para hablar del vértigo del tiempo, en muchas ocasiones. Es decir, hablaba de un tiempo que te condena a esa caída. Y en esa caída existe una posibilidad de conciencia, de espejo, de una forma de conocimiento. Es el límite que te impone el tiempo, el que te permite comprender lo que eres. Hay una caída, es cierto, por tanto, en la poesía de Isidro, pero también un retrato, una forma de conocimiento, la posibilidad de un vuelo. Para mí la posibilidad de vuelo es una definición de la poesía casi, pero creo que es muy específica y muy exacta para el caso de la poesía de Isidro. En ese sentido, por tanto, la poesía de Isidro es una poesía metafísica, a nadie
se le escapa eso, una palabra que se busca más allá de sí misma, que excede su época, las miserias de lo cotidiano, y se nos concede a la vez como una celebración y una interrogación. Hay otro motivo, otro de esos que ha generado el diálogo con la obra de Isidro, que enlaza este poemario, y es que buena parte de la poesía reflexiva de nuestro tiempo es una poesía que expresa a la vez un tiempo que es hoy y es ayer y es mañana, es decir, un tiempo simultáneo. Esto no solo sucede en poesía, por supuesto, pero sí en buena parte de la poesía contemporánea. Si piensan, por ejemplo, en uno de los mejores poemas que yo he leído, al menos del siglo XX, como El viejo, de Yorgos Seferis, en ese poema, el anciano que contempla el niño son exactamente la misma cosa. El niño también es el anciano y el anciano es el niño. Es también, por ejemplo, el tiempo condensado de Al final del verano, de Eugenio de Andrade, y si quieren algo más cercano en el tiempo y en el espacio, hay muchísimos ejemplos, por supuesto, sería, por ejemplo, muchos de los poemas del Más extraño mediodía, de Luis Lenz. Es un libro publicado el año pasado aquí y que ha pasado extrañamente desapercibido. Isidro Hernández, en su poesía, también ha cantado aquí ese tiempo simultáneo y ha sido y es en el poema el niño, el anciano que será, el que se despide, pero también el que llega, el que dialoga con la montaña y con las piedras, y es incluso aquel que teme no haber sido. En ese tiempo trascendido, estos poemas se enhebran, por ejemplo, con los mitos, con las montañas, con los fósiles, con los cardones, con el sueño lento de los barrancos, con la voz irremediable de la tierra. No es extraño que en ese diálogo Isidro hable a veces de arqueología futura, que es como titula uno de sus poemas, porque eso seremos muy pronto, música de la ceniza y del viento, gusano y noche. Pero también sabe encontrar este libro las voces, y parece que las busca a veces en muchos poemas, de los que fueron, como si esas voces no solo estuvieran en la naturaleza, sino como si los libros mismos, como si las palabras mismas estuvieran incardinadas ahí, fueran una realidad sustantiva. Se podría decir que el libro de Isidro en muchas ocasiones es una larga conversación con la naturaleza. Hay, por ejemplo, y sigo un poco con esta reflexión generada por el diálogo del que les hablaba, una doble condición en esta poesía. Por un lado, la presencia del paisaje como una geografía tensada, hipnótica, a veces mitológica, salvaje, y esto de mitológica, que puede sonar muy extraño, Isidro es algo que hace muy bien, es decir, tiene ciertas características, ciertos usos en su poesía que hacen que dé el salto hacia la simbología muy fácilmente. Por ejemplo, el dragón que aparece, que es custodio del jardín y de la montaña, aparece con una naturalidad asombrosa en su poesía. Y nunca es algo ajeno, nunca es algo extraño. Está bien medido, digamos, esa aparición. Es como si de alguna forma Isidro nos dijera que la naturaleza es la única página que no podemos dejar de leer. Y la otra condición sería la del oficio del observador, donde el poeta también es el lector, es cualquiera de nosotros, se nos entrega como uno más. Pero ese observador es alguien condenado, minúsculo, limitado de alguna forma por el tiempo, y es aquel que siempre es inferior a aquello que observa. Esa es una sensación que a mí me deja el libro y que es una clave para mí de la perspectiva de Isidro. Cuando digo inferior, quiero decir, sea lo que esté observando Isidro, aunque sea un hierbajo, aunque sea una piedra, siempre siente que el ser humano es algo menos que aquello que observa. Esa humildad de la mirada me parece uno de los grandes aciertos del libro también. No es menos cierto que en este libro y en buena parte de la obra, también en El ciego del alba, era visible. Esta es una poesía donde el lenguaje reconoce sus límites, sus fronteras, como si el lenguaje no fuera capaz de decir aquello que intenta rozar. Porque si hay alguien consciente de que las palabras, dentro de las palabras hay una trinchera invisible, que hay una especie de quebradura en las sílabas, es aquel que le dedica su vida a las palabras. Todos sabemos que buena parte de los mejores poetas del siglo pasado y del nuestro se sitúan al borde de ese acantilado, del no saber, del no decir. Allí donde lo que escribimos es una traducción imposible entre el idioma de lo real y el sueño endeble de las palabras. El poeta no puede salvar ese acantilado, quizás nadie puede hacerlo, pero al menos se le concede lo que dije antes, la posibilidad de un vuelo. También Isidro escucha esa voz que para él surge de la naturaleza
y ejecuta ese vuelo y escribe: sé que no estás solo ladera abajo, entre estos matorrales que te hablan con su simple lenguaje de liviana pobreza. Fijaros la sensación que dejan esos versos de que no solo de conversación con la naturaleza, sino de que el poeta le cede la palabra a la naturaleza porque siente que él mismo no puede alcanzar una voz última. Otro de los ámbitos que abre este libro, y ahí sí reconozco que puede ser una deformación mía, aunque lo he hablado con Isidro, porque yo utilizo mucho esa terminología, que es la irrealidad de lo real, la sensación a veces alucinatoria. Es natural que esa percepción de irrealidad suceda, porque esta poesía convoca múltiples tiempos, como decía, entrelaza el paisaje, propone una mitología íntima, reúne a los dioses y a los hombres, conversa con las piedras y con el mar, eleva una simbología, se desborda en esa conciencia del tiempo. La pregunta sería: ¿cómo no va a haber una irrealidad de lo real? ¿Cómo no va a establecerse esa poesía donde lo visible está poblado por lo invisible? Solo quisiera hacer, ya voy terminando, un apunte estético, técnico si quieren, menor, pero para mí importante. Isidro sabe muy bien, seguro cualquiera que lo haya leído lo reconoce, al menos en su poesía, saltar de lo descriptivo a lo metafórico, digamos, recorrer ese puente a veces inestable que va de la imagen al símbolo. Por eso en su libro, por ejemplo, nos habla del pájaro que nos mira desde su rama mágica, de los pliegues del agua, de una calma habitada. Y en otro poema, como respondiendo a versos de un poema anterior, solo interrumpe el vuelo de un pájaro de fuego, esa calma. Por eso vemos las casas de la cumbre y cuando las ve escribe: un golpe de dados sobre la grupa del bosque. Cuando leí eso sentí que Eugenio Montale, que es un poeta que yo aprecio muchísimo, el que he traducido, hubiera celebrado esa imagen, ¿no? Vemos las casas de la cumbre, un golpe de dados sobre la grupa del bosque. Por eso nos llega esa luz irreal de templos de ceniza o esa conversación, como decía antes, con el dragón, que es custodio del jardín y de la montaña. Hay también en este libro, y quizá Isidro luego cuando lea sus poemas podrá marcarlo más, comentarlo si le apetece, una especie de geografía sentimental, una guía insular, si quieren, e íntima, que el lector podría seguir, como se sigue el rastro de una teoría. Está en el Roque Aderno, en Anosma, en la hacienda de San Gonzalo de Amarante, en las Palmas de Anaga. Sí, es un territorio real ese, pero también es ahora sueño y mito. Y eso es inevitable que me lleve a pensar en Agustín Espinosa, porque Isidro también ha intentado, y creo que lo ha conseguido, reinventar esos lugares, traducirlos, llevarlos hacia el fuego de la literatura. En este libro, el cuerpo y el mundo solo se entienden, y ya termino, cuando están libres de todo lo que interponemos cada día para ocultarnos, cuando nos quitamos el disfraz y se agota la farsa. Es como si el libro empezara de alguna forma, la poesía casi diría, empieza en el momento en el que nos desnudamos, pero sobre todo ante nosotros, cuando ya no hay un engaño posible. Quizá ese es uno de los grandes milagros que nos concede la poesía, ese diálogo íntimo con una palabra límite del otro. La poesía de Isidro Nández crece frente a ese engaño cotidiano. Por eso la desnudez no es solo una metáfora, sino también un método. Esta poesía nos conmociona porque nos regresa a lo primordial, porque no enturbia sino limpia, y a la vez nos concede una forma de conciencia, porque es en sus palabras donde la nuestra se reconoce como una parte más de la música del mundo. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Elegir un acto un viernes por la tarde supone dejar otras muchas cosas en casa y es un esfuerzo, se los agradezco muy sinceramente, muy vivamente. Y quiero agradecer al vicerrectorado
al vicerrector Juan Albino, a la directora de secretariado, a Ana Teresa Afonso, especialmente a Beatriz Martín, con quien hemos establecido un diálogo desde hace ya, yo creo que tres años más o menos, ¿no? con el jurado del premio Luis Feria de Poesía de la Universidad de La Laguna, institución que, en fin, a la que le debemos tantas cosas, ¿no? Porque todos hemos estudiado en ella y supone mucho para nosotros. Participar en el premio Luis Feria de Poesía es un honor, un privilegio y estamos seguros que con la labor que se está haciendo desde el vicedoctorado, la verdad es que se le está dando mucha mayor visibilidad que tenía antes y se está consiguiendo que haya en fin, cierta proyección de este premio de poesía. Iba a ser que Bruno lo ha dicho ya todo, ¿no? Y muy bien, además, te agradezco mucho el análisis del libro. Quisiera, en fin, hacer algunas reflexiones para introducir los textos, ¿no? Así que no puedo ocultar mi satisfacción por la celebración de este acto, pues la presentación de un libro de poemas en nuestros días no tiene nada de anecdótico. Muy al contrario, se ha convertido, o es casi un ritual, que formula la ocasión de dejar a un lado el ritmo utilitario de los relojes, del tiempo cotidiano, y la ocasión de reunir a los amigos en torno al fuego, de la fascinación por el misterio que plantea la experiencia del lenguaje poético, sus interrogantes sobre el origen de nuestra propia existencia. La escritura que anima este libro, de la vida anterior, se nutre de visiones que poseen el denominador común del escenario de las cordilleras del noroeste de Tenerife, lugar donde aún es posible experimentar un desplazamiento temporal comparable al que opera en toda experiencia poética. Me refiero a la contemplación de instantes que pertenecen a tiempos remotos y a los que solo es posible acceder con la mirada sorpresiva de un niño que descubre un mundo casi intacto. Quizás porque la naturaleza en aquellos parajes se muestra envuelta en el beneficio de un ciclo biológico primitivo y porque sus rincones gozan de cierta condición mágica. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inmersos en un tiempo primordial, lejanos y ajenos a cualquier preocupación mensurable con el pulso regular de nuestros relojes? ¿Y cuántas, asomadas a estas magníficas cordilleras, hemos podido participar de la misma experiencia contemplativa de alguien que recorriera sus parajes hace miles de años? No se me ocurre otra definición mejor de lo que se ha llamado el punto sublime, es decir, esa trayectoria simbolizada por la experiencia del viaje, en el que quedan abolidas las diferencias entre presente, pasado y futuro, en beneficio de un presente continuo, que es una dimensión real y a un tiempo sobrenatural. Este libro, La vida anterior, retoma y prolonga, en cierto modo, algunos textos, acaso primerizos y un tanto ingenuos, como todo primer libro, publicados en Trasluz. Con ocasión de aquel, el crítico y amigo Alejandro Rodríguez Refojo subrayó la elección de una escritura meditativa, alentada por la acción de caminar o la metáfora de la escritura como tentativa de cierta poesía moderna por aprender o conocer el mundo. Un conocimiento, por supuesto, intuitivo, que en su oscilar se nutre de las visiones.
queda lejos el roque y su plumaje de piedra. Vagué en la vigilia de los cuerpos por los senderos yermos, letargo de las horas, piteras derruidas, lluvias de arena. Convivo con la sorpresa cotidiana de los elementos. Participo de cierta celebración de los signos elementales del paisaje que habitamos. Muchas mañanas, algunos amigos aquí lo saben, me encaramo a las persianas del cuarto para observar el espectáculo de la aparición del amanecer en el horizonte. Y mientras participo de esta contemplación, caigo en la cuenta de que este acto ingenuo de asistir al nacimiento del día me reconcilia con aquello que Octavio Paz, el gran poeta mexicano, llamó el olvidado asombro de estar vivos. Se trata de una sencilla fascinación compartida que establece vasos comunicantes con el mito o la explicación simbólica del mundo. Quizás por ello exista en esta escritura cierta condición meditativa y hasta religiosa, en el sentido, se ha dicho ya muchas veces, en el sentido que le da el filósofo Cioran al término cuando dice, cuando habla de la experiencia religiosa, como una condición que reside en la conciencia del misterio, más allá de cualquier dogma de fe. Adentrarse en la imaginación poética es regresar al tiempo continuo de una vida anterior, sin nombres, sin perfiles, al tiempo sin tiempo de un pájaro que es único y eterno pájaro, buscando con los ojos abiertos, pero a ciegas, lo inconmensurable. El poema delimita el territorio de un no saber frágil, construido con palabras que nos nombran e imágenes que nos sobrecogen a la búsqueda de un significado intraducible. Antes de pasar a leer los textos del libro, quisiera leer otro poema del libro Trasluz, del año 2000, un libro muy artesanal que debo agradecerle a Fernel Arnold, este amigo suizo, editor de tradición suiza, en fin, muy sensible a las ediciones artesanales. Y un texto que en cierto modo yo creo que tiene mucho que ver con el libro de la vida anterior. Un poema llamado Tarde en la selva y que en cierto modo retoma uno de los temas, de los mitos, de nuestra poesía insular. La tarde en la selva, aquella pérdida en el boscaje de la selva umbrífera, que se encontraba en el norte de Gran Canaria, en los montes de Moya, y que los poetas cantaban. Decía Cairasco de Figueroa que era imposible que el sol llegara a tocar el suelo de los pesos de aquel boscaje, ¿no? Era, en cierto modo, el mito de la isla original, de la selva umbrífera original, que con el tiempo va a ser la historia de una desilusión y con el tiempo va a tomar unos matices, en cierto modo, elegíacos, ¿no? Cuando llega a Tomás Morales y en su poema Tarde en la selva, él escucha el hacha del leñador que destruye el bosque, ¿no? En cierto modo, hay un cambio de la celebración mítica del origen a cierta conciencia de pérdida de esa naturaleza primordial. En este poema, en cierto modo, yo imagino que
en fin, el poeta se acerca a aquella selva recordada y desciende los pasos. Por sendas y por montes y campiñas de asiagos malpaíses, me detengo en los límites, en la sombra profusa de los árboles, perdido entre laureles, celosías, de afilados ramajes, lanzas frondosas, blancos tilos, por páginas perdido, de letras esculpidas, desando mis pisadas una a una, descalzo, huellas, palmas, piedras, busco amplísimas lagunas agitadas. En la vida anterior, lo hablaba el otro día con algún amigo, bueno, la primera parte del libro podría resultar un único poema, en cierto modo. Hay lo que el poeta Miguel Martínón llamaría una estación sucesiva. Hay una, en cierto modo, una cadencia musical de fragmentos que crean precisamente el mismo ritmo del caminar, ¿no? Que es el ritmo del pensamiento, de la reflexión, y aspiran a la tentativa de crear esa ilusión del viaje. La vida anterior. Si quisieras buscarme, en la boca del bosque hallarás, por la senda que avanza, ladera abajo entre los tejos. Te adentras en anosma y el tiempo se regresa, asomado al abismo. Mi cuerpo pesa menos que un puñado de piedras de barranco. Imaginas los ríos caudalosos, las fuentes que cruzaron el corazón de la tierra en la vida anterior a todo tiempo. Recorres los pasillos de basalto, las grandes oquedades y grutas de granito por las que ahora caminas. Las galerías sordas, las cavidades subterráneas y estrechos pasadizos visitados tan solo por insectos ciegos. Paisaje totémico de mi infancia. De nuevo, el sol indómito, abierto, de par en par, sobre todas las cosas de este mundo, ardiendo sobre esta cordillera con forma de mujer dormida. Lo último de la tierra. Has visto fabulosas pirámides de rocas prender sobre las cimas, lenguas de fuego lamer la superficie de las piedras, columnas colosales trocarse en llamas bajo el azote solar del mediodía y la locura del viento cimbreando tu espalda en los acantilados. Es lo último de la tierra hace 1000 años. Ah, si vieras las grutas olvidadas del corral del Icorbo, sobre dolientes campos de áureos herrajones, sobre asientos de piedra pensados por los cíclopes. Si vieras las rocosas murallas que el viento ha repujado a su capricho y se esparcen y despeñan por laderas de barro,
si vieras las torres de basalto alzadas al pie de estos macizos tutelares, ¿acaso entonces entenderías? Barranco abajo, el agua desciende por colas de basalto, se atropella, arrastrando en su huida los pellejos hediondos de animales remotos. Junto al cadáver putrefacto te preguntas por el aire que pasa y te golpea el pecho, lo mismo que una herida abierta entre piedras de barranco y nubes bajas. Imaginas tu cuerpo pútredo y descompuesto, dormido entre mortajas de palmera y ajados pergaminos de piel de cabra, olvidado pellejo y disecado a la luz cenicienta de una cueva de guanches. Algunos de los poemas a los que hacía Bruno referencia. Que empieza por el olor a incienso. Por el olor a incienso y por el ámbar nuevo de la retama florida, sé que no estás solo. Ladera abajo, entre estos matorrales que te hablan con su simple lenguaje de liviana pobreza, contemplas los peñascos color luna, las tabaibas lechosas, las piteras broncíneas como lanzas sin dueño, el vuelo del cernícalo acechante en el cielo o el equilibrio frágil de una gota de agua precipitadas desde las acículas. Existe una lección de austeridad en todo, una renuncia antigua o una enseñanza que contradice y niega los fastuosos anales de este mundo. Voy a leer algún otro poema de esta sección para no cansarlos y algún otro de la sección segunda. El viento es un lenguaje indescifrable, dictado por la mano de algún ángel suicida. Escuchas esa voz de 1000 acordes que a su capricho esculpe lo que toca y peina las arenas como un roce de palmas y de hojas, o un áspid golpeando el infinito por riscos de basalto y nubes bajas. Es la cadencia del tiempo, magnífico, implacable, incomprensible. Lo mismo que no entiendes el despertar del día detrás del horizonte, la flor inusitada del almendro, la turba de pardelas gemidoras, la calma primordial de las estrellas, las primeras palabras del poema aún no escrito, y aceptas, sin embargo, su extrañeza. Nada es ahora importante de todo lo que pueda acontecer. Concédeme la paz de estos macizos tutelares
su muro inalcanzable de cardones, entre vaguadas que se extienden en anchas cicatrices y barrancos, concédeme la magnitud jurásica del árbol milenario cuya sangre, decíais, curaba las heridas de los enfermos. Concédeme el mugido del minotauro indómito, su simiente animal, derramada en el humus de la tierra, sepultada bajo estos sedimentos, en donde aún palpita. Nada de lo que pueda suceder en este mismo instante colmará mis pupilas como la imagen de estas cordilleras que gobiernan mis pasos hacia el abismo imprevisible. Bueno, leo entonces algún... A ver cómo va de tiempo. Bueno. Algún fragmento de esta segunda parte. Lagial roto. Con la primera luz de la mañana, en 1000 trenzas de oro. El cuerpo rendido sobre la playa negra, una lengua de espuma lame mis pies desnudos. Pesan los párpados frente al roque de tierra. Con cada huella sobre la arena, con cada golpe de mar en los rompientes, la embestida del agua multiplica los latidos de tu corazón. ¿Cómo se mece el tiempo? Enredado en tu pelo del color de la plata, 2 veces corona forestal, en el ramaje denso de tus labios corales, en tu jardín salvaje de animales simbólicos. Amanece y la luz es materia, precipitada en este mismo instante. Sobre tus párpados nace de nuevo el mundo. Bueno, para ir finalizando, había aquí algún poema al que antes se refería Bruno Mesa sobre esa conciencia de la desaparición, en cierto modo celebratoria, pero conciencia al fin del fin. Y bueno, sí es verdad que se establecen vasos comunicantes con algún poema del libro El ciego del alba, que salió en Pretextos en 2007 y que, bueno, un poema llamado Cabo Oeste, y que tiene por motivo un lugar de la Bretaña francesa, la Pont Saint-Mathieu, donde creo que se produce también, en cierto modo, esa conciencia de la que hablaba Bruno Mesa. Cabo Oeste. Abierta hacia unos cielos sin estío, con arcadas en alto y la mirada puesta en todo,
resiste la abadía de la Pont Saint-Mathieu. Derruidos los cimientos, sin techumbres ni bóvedas, los muros andrajosos, sin aliento, dejan solo un bosquejo del rostro de los ángeles. Casi no se ve ya, y un leve rayo verde atraviesa las cimas de la tarde, se resiste al azul de esta penumbra que se avecina inmensa, preludio de la noche que vendrá. Ahora, en la cima del tiempo, con los pies enterrados bajo la arena negra, te preguntas, ¿por qué caminos llegaste hasta la playa? Y si eras tú quien se ahogaba en el sueño, o era otro que ya pasó y que tuvo sencillamente su sitio entre las cosas. No imaginas las veces que te he visto saltar sobre el abismo y entregarte al vacío de la nada que cae sobre sí misma, mientras tu cuerpo, disuelto en nube, se vuelve aire. Cuánto trabajo cuidar de las ovejas, me decías. Cuánto trabajo acabar la jornada en los invernaderos hasta juntar el día con la noche. Igual que quien espera, tras el invierno, el despertar de una sencilla flor sobre la rama del durazno o su inminencia. Desesperadas, a cielo abierto aparecían gráciles desde todos los frentes, las aguilillas, repoblando este cielo con su vuelo de bajas constelaciones diurnas. Desde todos los frentes iban surgiendo avecillas ingrávidas y volanderas, ciegas en su descenso, desbocado y loco, sobre nuestras cabezas, precipitadas como chispas veloces y suicidas, incendiarias antorchas en la luz extinguible del último día. Bueno, y el último, leo un último fragmento y ya creo que acabamos. Dejas correr el agua que ya no has de beber, libre, ladera abajo. Ya está. Muy bien, Isidro. ¿Entendieron?